Padre Basilio Arévalo Carranza presenta la reflexión del Evangelio. Bienvenidos. Primera Corintios, en el capítulo 9, encontramos un gran grito de San Pablo y dice: ¡ay de mí si no evangelizo! Esto en mucha resonancia con el gran mandato de Jesús. Mateo 28:19, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y este es el grito también de la Iglesia, sobre todo en el Concilio Vaticano II, cuando Adyentes nos manda a ir a las gentes, o la Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, las angustias y las tristezas del pueblo tienen que ser los gozos y las esperanzas, las angustias y las tristezas de la Iglesia. Justamente es el gran mandato que este día nos manda la liturgia. Veamos despacio el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versos 1 al 6. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Efectivamente, encontramos en este evangelio el gran mandato evangelizador de Jesús a los 12. Y curiosamente, Jesús les encomienda dos cosas. Uno, que expulsen demonios y curen enfermos. En otras palabras, Jesús les dice que junto al anuncio del evangelio también quiten el mal, quiten el sufrimiento de la gente. Y el primer demonio que tenemos que expulsar es el demonio del fariseísmo, el demonio del puritanismo. Porque si algo puede destruir la evangelización, es que unos se sientan más santos que los otros, que unos se sientan más perfectos que los otros, que unos se sientan más buenos que los otros. Este es el primer demonio que hay que expulsar. Nunca olvidemos Lucas capítulo 18, cuando dice el evangelio que un fariseo y un publicano fueron a orar al templo. Y el fariseo decía: te doy gracias, Señor, porque hago oración, porque hago ayuno, porque doy el diezmo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como ese desgraciado de ese publicano que está detrás de mí. Mientras que el publicano no se atrevía a levantar los ojos al cielo y solo decía: Señor, ten misericordia de mí. Y dice el evangelio que quien bajó justificado, quien bajó santo, quien bajó salvo y a quien le sirvió aquella oración fue el publicano. Por tanto, tenemos que quitar esta cuestión de el puritanismo que ha hecho tanto daño en la historia y sigue perjudicando las comunidades. Nos ha llevado a separar cuerpo y alma. Eso no es cristiano. Eso es del platonismo,
del estoicismo y del gnosticismo, corrientes filosóficas y mucha gente luchando y batallando por salvar el alma. Jesús salvó personas concretas. Jesús curó paralíticos, Jesús curó ciegos, Jesús curó leprosos, curó personas concretas, no almas. Ese es un concepto no cristiano, es del platonismo, del estoicismo, del gnosticismo. Y a eso nos ha llevado a un puritanismo tan recalcitrante para dividirnos en buenos y malos, en gente que está en la luz, gente que está en tiniebla, gente que es del Señor, gente que es del diablo. Por favor, eso no es cristianismo, eso son corrientes filosóficas. Cristianismo es el que nos enseñó Jesús a ser comprensivo con pecadores y pecadores de renombre. No condenarles, no juzgar a nadie, sino por el contrario, tomar la actitud de Jesús con la oveja perdida, con la moneda perdida, con el hijo perdido, con María Magdalena prostituta, con la mujer samaritana, 6 maridos, con la mujer adúltera, con Zaqueo, etc. Segundo, en este evangelio Jesús dice que para evangelizar, curiosamente, hay que quitar el sufrimiento. Pero el renglón seguido dice, no lleven dinero, no lleven otra túnica de repuesto. Y entonces, ¿cómo vamos a quitar el sufrimiento? ¿Cómo vamos a quitar el dolor si no llevamos dinero? Si no llevamos pan para los demás. Jesús está diciendo que no es el dinero la solución de los grandes conflictos de este mundo. Jesús está diciendo que muchas veces lo que la gente necesita es afecto, es respeto, es cariño, es ver a los demás como personas y respetarle su dignidad. Jesús lo que quiere es que seamos tan humanos, tan fraternos y que seamos capaces de dar y al mismo tiempo darnos. Dar un apretón de mano, dar una sonrisa, decirle al otro, cuenta conmigo, es lo que este mundo necesita. Ser humanos, ser afectuosos, ser cariñosos, es tan importante que hasta el mismo Jesús quiso afecto. Nunca olvide, cuando Jesús nació, se acercan los Reyes Magos y le ofrecen afecto, cariño, respeto, y por eso le dan oro, incienso y mirra. Y Jesús preguntó a Pedro, Juan capítulo 21, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Jesús pidiendo amor. Y mucho más lindo todavía, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, Jesús va a casa de Simón. Y entre otras cosas le dice Simón, cuando entré a la casa no me ofreciste agua. Cuando entré a tu casa no me ungiste. Cuando entré a tu casa no me diste un beso. Este mundo lo que necesita es afecto. Es que seamos más humanos. Es que seamos más fraternos los unos con los otros. Yo no estoy diciendo que el progreso económico no es bueno. Claro que es bueno, es importante y ha curado muchos males. Pero también es verdad que el poder económico sirve para humillar, sirve para explotar. Y qué vergüenza cuando a veces evangelizando nos interesamos más por el negocio y lo que nos importa es el diezmo, las primicias, las ofrendas y no la persona y la dignidad humana. Y qué vergüenza hacer de la religión un negocio para vivir. En esto es magistral San Pablo. Y San Pablo decía, mis manos son testigos de que no he agarrado ni un 5 de ustedes para vivir, me lo he ganado. Y esto es lo que tendría que hacer todo el mundo. Pero todo el mundo evangeliza. Pero en el fondo lo que hacemos es un negocio para vivir de la religión. Jesús nos dice hoy,
no lleven dinero, no lleven pan, no lleven otra túnica, no lleven otro calzado. En otras palabras, Jesús nos manda como necesitados de afecto, de cariño de los demás. Y seguramente vamos a encontrar casas que también nos ayuden. Es lo que el Señor quiere, pero no que explotemos y no que nos aprovechemos de los demás. Ave María Purísima, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.